ecosistema es un sistema que está formado por un conjunto de organismos vivos, biocinosis, y el medio físico donde se relacionan, biotopo. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. También se puede definir así: un ecosistema consiste de la comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el medio abiótico. Este concepto, que comenzó a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene en cuenta las complejas interacciones entre los organismos, por ejemplo, plantas, animales, bacterias, protistas y hongos, que forman la comunidad biocinosis, y los flujos de energía y materiales que se le atraviesan. Por su naturaleza, los ecosistemas tienen afinidad de características, pero estas se encuentran influenciadas por circunstancias como el clima, la altura del nivel del mar. Formación. Los ecosistemas se encuentran formados por regiones, fauna y flora. Todo esto se entremezcla y conviven en forma tal que mantienen un estatus natural. Influencias. Los ecosistemas se encuentran plenamente influenciados por la posición que guarda entre los meridianos, la cantidad de agua y la aridez que existe. Alimentación. La alimentación de los ecosistemas es muy variada y forma el ciclo de la cadena alimenticia. Así pasan de detritos a los animales herbívoros, los carnívoros, y siguen las jerarquías de la cadena alimenticia, llegando a las bacterias y reiniciando el ciclo correspondiente. Todo este sistema se produce la transmisión de energía. Adaptación. Los entes vivientes se adaptan al clima y circunstancias del medio que los rodea. Así, cuando el clima es desértico, el cuerpo de los animales como el de los reptiles se adapta a las circunstancias, por los que reptiles que fueron acuáticos se adaptan al clima seco. Extinción. Cuando un ecosistema se altera el orden, se produce un fenómeno de la cadena alimenticia y se ponen dichos individuos en peligro de extinción. Esta circunstancia puede repetir cuando el ser humano produce alteración en el medio ambiente de la localidad o país. Seres autótrofos. Tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, y este grupo se encuentra formado exclusivamente de plantas y algunos hongos que absorben los nutrientes directamente del suelo y del sol. Heterótrofos. Consumidores. Los seres consumidores son todos aquellos entes que se alimentan de entes con vida. Estos pueden ser carnívoros o herbívoros e incluso algunos parásitos. Los ecosistemas no están limitados normalmente por el tamaño y pueden ser tan grandes como las interconexiones de los diferentes elementos que lo componen. Esta energía, en la mayoría de los casos, entra en el ecosistema a través de las plantas, que captan la energía mediante un proceso conocido como fotosíntesis. Esta energía se mueve en el ecosistema alrededor de los diferentes animales, los cuales se alimentan de estas plantas u otros animales. De esta forma, la energía se mueve en un ecosistema y lo hace de forma sostenible. Tener un entendimiento básico sobre el proceso biológico de cómo esta energía es creada y consumida te ayudará a entender de mejor forma estos ciclos de vida. Hay muchos tipos diferentes de ecosistemas, siendo clasificados basándose en una serie de factores. En este artículo vamos a debatir los principales tipos de ecosistemas e intentaremos entender cuáles han sido las bases para clasificarlos. Aprenderemos los factores principales que ayudan a diferenciar unos ecosistemas de otros e intentaremos desarrollar un entendimiento de estos factores a un nivel avanzado. Básicamente hay dos tipos de ecosistemas: los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. Todos los demás tipos se encuentran bajo una de estas dos categorías. El sistema que se encuentra solamente en accidentes geográficos es conocido como ecosistema terrestre. El factor principal que diferencia los ecosistemas terrestres de los acuáticos es la relativa escasez de agua en los primeros, y como resultado la importancia que el agua alcanza en estos ecosistemas debido a la limitada disponibilidad. Otro factor es la mejor disponibilidad de luz en estos ecosistemas, así como el ambiente es mucho más limpio en la tierra que lo es en el agua. Los principales tipos de sistemas terrestres son el forestal, el desierto, el ecosistema de pastizales y el ecosistema montañoso. Un ecosistema que existe en un cuerpo de agua es conocido como ecosistema acuático. En el ecosistema acuático existen comunidades de organismos vivos que dependen unas de otras y de los alrededores acuáticos de su ambiente para su supervivencia. Es muy importante tener conciencia de la importancia del agua y del tipo de relación que han tenido a lo largo de los años, tanto el ser humano como el resto de especies, para poder entender completamente un ecosistema acuático. El ecosistema acuático está formado principalmente por dos tipos: el ecosistema de agua dulce y el ecosistema de agua marina. La biodiversidad es la variedad de la vida en la Tierra en todas sus formas, y la protección de la vida es fundamental para la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo humano. Como se reafirmó en la Cumbre de la Tierra, las personas dependen de la biodiversidad y los ecosistemas para su subsistencia, para satisfacer sus necesidades alimentarias, de agua, energía y salud, y para hacer frente al cambio climático. Un estudio de la India publicado en el informe La economía de los ecosistemas y la biodiversidad indican que los servicios de los ecosistemas contribuyen hasta un 57% del PIB de los pobres. Los ecosistemas y la biodiversidad que albergan son el soporte vital de la Tierra.
Dependemos de ellos, para el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos. Los humedales fritan la contaminación del agua. Las plantas y árboles reducen el calentamiento global, absorbiendo el carbono. Los microorganismos descomponen la materia orgánica y fertilizan el suelo para promover los alimentos. La biodiversidad ayuda a polinizar las flores y cultivos y también provee comida y medicina para nuestro bienestar. Sin ella no seríamos capaces de sobrevivir. La importancia de nuestro mundo natural se revela en las miles de maneras diferentes que los organismos de la Tierra interactúan entre sí para contribuir al balance del ecosistema global y la supervivencia del planeta. No hay una sola forma de vida que pueda vivir en aislamiento. Cuando perdemos especies y ecosistemas, estamos perdiendo servicios esenciales que sustentan la vida. Las últimas evaluaciones de la biodiversidad a nivel mundial han revelado que el número de especies sigue disminuyendo y se siguen degradando y fragmentando. La lista roja de la UICN 2011 incluye 44.838 especies, de las cuales 16.928 están en peligro de extinción. Algunas especies de animales que están en peligro de extinción no gracias a las modificaciones de su hábitat son el oso polar, el pingüino, la ballena, el canguro, la tortuga del mar, el orangután y el elefante. El hombre es también el causante de la extinción de infinitas especies, animales y vegetales por la contaminación ambiental, la cacería y la sobreexplotación de recursos. No debemos olvidar otra causa importante: la introducción de animales exóticos en ecosistemas a los que no pertenecen, modifican la cadena alimenticia, ya que los animales de la región no tienen medios de defensa. Todos formamos parte de un balance ecológico. Por esta razón debemos comenzar a proteger nuestra fauna. Tras la extinción de una especie se rompe la cadena alimenticia. Esto tiene efecto totalmente devastador sobre la tierra animal. Hablar sobre la importancia de los ecosistemas para la vida del planeta puede parecernos redundante, porque todos dependemos por completo de los servicios que nos brindan. No obstante, es importante recordar en el contexto global actual que cada vez es más difícil observar la existencia de ecosistemas en su estado silvestre natural, entendidos en estricto como espacios intervenidos por las comunidades humanas. Porque es evidente que con el tiempo ha sido cada vez mayor la cantidad de ecosistemas terrestres y acuáticos intervenidos de alguna forma. La cuestión es que según la magnitud y escala de intervención humanas en los diversos ecosistemas, opera en ellos un mecanismo natural por el que mantiene su estabilidad y equilibrio dinámico, siempre en constante cambio. Sin embargo, siendo múltiples los factores internos y externos que intervienen en las dinámicas de los ecosistemas en su estructura, composición y funcionamiento, son principalmente los factores externos antropogénicos los que pueden catalizar procesos ascendentes o descendentes en su grado de resistencia y estabilidad. El ecosistema es importante para la vida humana, ya que el ecosistema favorece a la humanidad, tanto los árboles, que son útiles para un buen ecosistema y que nos dan beneficios útiles. También los animales pertenecen a lo que es un ecosistema, y algunos son provechosos para el subsistir de la vida. Por tal razón es importante cuidar nuestro ecosistema, ya que sin un ecosistema sano nuestro mundo está dañado. Todos los ecosistemas existen pues tienen un equilibrio implícito y superior, de manera que los organismos que viven dentro puedan vivir en él. Si no se conservan, entonces se desequilibran y decaen. Cada ecosistema tiene diferentes especies de organismos que son compatibles entre ellos. En conjunto, los ecosistemas brindan diversidad al planeta. Es importante tener en cuenta que la relevancia del ecosistema como noción amplia está directamente relacionada con la de la vida. Así, el avance desmesurado del ser humano sobre los diferentes ecosistemas ha producido alteraciones geográficas, terrenales y climáticas que afectan no solo a la flora y a la fauna específica del lugar, sino también al mismo ser humano, ya que las condiciones del clima, temperaturas alteradas, precipitaciones abundantes o sequías profundas, tornados, etc., son consecuencias directas de su acción. El impacto ambiental es el término que define el efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente. Dichos efectos pueden ser positivos o negativos y se pueden clasificar en efectos sociales, efectos económicos, efectos tecnológico-culturales y efectos ecológicos. Todos los medios y ecosistemas naturales se enfrentan ahora a una dificultad sin precedentes: la humanidad. El ser humano ha comprimido en unos pocos siglos cambios que en su ausencia hubiesen exigido miles o millones de años. La influencia más directa del hombre sobre los ecosistemas es su destrucción o transformación. La tala mata raza, el corte de todos los árboles de una extensión de bosque, destruye, como es lógico, el ecosistema forestal. También la explotación selectiva de madera altera el ecosistema. La fragmentación o división en pequeñas manchas de lo que era un ecosistema continuo puede alterar fenómenos ecológicos e impedir que las parcelas supervivientes continúen funcionando como antes de la fragmentación. Con la reducción de los ecosistemas, estos pierden los recursos que necesitan para sobrevivir.
Además, se trastocan las rutas migratorias de algunos animales, disminuye la diversidad genética y las diferentes poblaciones de seres vivos no pueden hacer frente a las enfermedades y otros problemas, de manera que las especies van desapareciendo una a una. Ahora se acepta de forma generalizada que las actividades de la humanidad están contribuyendo al calentamiento global del planeta, sobre todo por acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero. Las repercusiones de este fenómeno probablemente se acentuarán en el futuro. Es una característica natural de la Tierra, pero ante sus efectos se podía asimilar porque los ecosistemas emigraban, desplazándose en latitud o altitud a medida que cambiaba el clima. Como ahora el ser humano se ha apropiado de gran parte del suelo, en muchos casos los ecosistemas naturales o seminaturales no tienen ningún sitio al que emigrar. Se estima que es posible que las temperaturas se eleven 3.5 centígrados durante el presente siglo, lo que se supone el fin de muchas especies. La contaminación del medio ambiente por herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, vertidos industriales y residuos de la actividad humana es uno de los fenómenos más perniciosos para el medio ambiente. Los contaminantes son en muchos casos invisibles y los efectos de la contaminación atmosférica y del agua pueden no ser inmediatamente evidentes, aunque resultan devastadores a largo plazo. Sirve de ejemplo las consecuencias del fenómeno de la lluvia ácida para los ecosistemas de agua dulce y forestales de gran parte de Europa septentrional y central. El hombre ha sido responsable deliberado o accidental de la alteración de las áreas de distribución de un enorme número de especies animales y vegetales. Esto no solo incluye los animales domésticos y las plantas cultivadas, sino también parásitos como ratas, ratones y numerosos insectos y hongos. Las especies naturalizadas pueden ejercer una influencia devastadora sobre los ecosistemas naturales por medio de sus actividades de depredación y competencia, sobre todo en islas en las que hay especies naturales que han evolucionado aisladas. Así, la introducción de zorros, conejos, sapos, gatos, monteses y hasta búfalos han devastado muchos ecosistemas de Australia. Plantas como el arbusto sudamericano del género Lantana han invadido el bosque natural en muchas islas tropicales y subtropicales y han provocado alteraciones graves en estos ecosistemas. El jacinto acuático africano, género Eichomina, también ha perturbado de forma similar los ecosistemas de agua dulce de muchos lugares cálidos del mundo. Cuando se introducen en un ecosistema organismos ajenos a él, es posible que estos se adueñen de nichos ecológicos ocupados por otras especies. También puede que indirectamente alteren el ecosistema lo suficiente como para causar la extinción de la fauna y la flora autóctonas, o importen enfermedades contra las que estas últimas no están inmunizadas. El crecimiento de las ciudades provocada por su expansión física o por el aumento de la concentración económica y de población está muy relacionado con las características del sitio de ubicación de los centros urbanos, relieve, clima, hidrografía, entre otros, elementos naturales determinantes en las funciones que desempeña la ciudad. Estos y muchos otros deciden el tipo de actividades que pueden ahí desarrollarse. Para alcanzar la expansión física de las ciudades se requiere de una adaptación a las condiciones ambientales y no su destrucción como generalmente ocurre. En la práctica son tres los agentes que dirigen el aumento de las fronteras urbanas: el Estado, los urbanizadores privados, los espontáneos o invasores de terrenos y marginados del mercado de la vivienda. Con la demanda de tierra que requiere la expansión de las ciudades, está subordinada a los elementos que integran el ambiente. La tecnología ayuda a moldear el medio y producir determinadas formas urbanas para cumplir su objetivo. Ella se apropia de espacios urbanos y los adapta de acuerdo a sus valores. Estos requerimientos han convertido la tierra en una mercancía objeto de oferta y demanda. Con ellos se han generado una cantidad de problemas que afectan a toda la población sin distingo de ninguna naturaleza, incluyendo los que se benefician con su intervención y reducen los espacios comunes como son las áreas verdes, las vías peatonales, la altura de los techos o se incrementa la congestión de las calles. La contaminación se sobrecargan los servicios urbanos de electricidad, agua potable, aguas servidas, teléfonos, entre otros. A pesar de los esfuerzos para proteger el medio ambiente y limitar el impacto de las industrias y de las actividades humanas, muchos ecosistemas todavía están bajo serias amenazas de contaminación. Los materiales sintéticos y contaminantes encuentran su camino hacia los ecosistemas de todo el mundo y amenazan la vida de plantas y animales de diversas maneras. Para solucionar este problema es urgente tomar algunas medidas. 1. El Estado debe preocuparse del problema dando leyes más severas, controlando su cumplimiento y sancionando a los transgresores. El problema que afecta el bien común y la calidad de vida, en consecuencia, no puede quedar en libre albedrío de las personas. El bien común es una responsabilidad del Estado como representante del bienestar de todos los ciudadanos. 2. Una alta responsabilidad incumbe a un gobernador municipal, responsable directo de la disposición de la basura y las aguas servidas, del control de las áreas verdes y la emisión de contaminantes.
3. Los ciudadanos deben tomar más conciencia sobre el problema, exigir respeto por el medio ambiente y no contribuir a su deterioro. 4. Se debe utilizar alternativas menos contaminantes como abonos orgánicos en lugar de sintéticos, transformar los desechos urbanos orgánicos en abonos, etc. 5. Educar a la población a través de las escuelas y medios de comunicación, TV, radio, periódicos, en el respeto por el medio ambiente y en la erradicación de pésimas costumbres de deterioro de los ecosistemas.